¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su bonito programa. Bienvenidos aquí a Editorial Protocultura. Algunos internautas me han preguntado, oye, Califa, ¿cuál es tu época favorita del cine mexicano? Por del cine mundial, pues allá haremos otro programa, pero en específico del cine mexicano. Miren, es difícil decir cuál es mi favorita, ¿no? del cine mexicano. Yo estoy un poco confundido, no tengo seguro cuál será mi época favorita del cine mexicano, pero lo que tengo muy claro es que justamente la que menos me gusta es justamente esta época, una época en la que hay muchos cineastas a los que no se les cree nada, que con historias muy que no van a ningún lado, que no nos están hablando de nada, malas actuaciones, malas direcciones, a veces una pésima cinematografía, malas historias o historias que no llevan a ningún lado, o copia y pega de otras películas mal, y las telenovelas llevadas al cine, es decir, todo el concepto de lo que se hacía en la televisión en los 80 y 90, hoy en día lo tenemos en el cine mexicano. Un montón de blanquitos con historias sosas y sin sentido muchas veces, con sus muy honrosas excepciones, ¿no? Yo realmente no tengo muchas credenciales ni demasiadas herramientas para poder determinar cuál será la mejor época del cine mexicano, pero en mis desde mi criterio, creo que hay una época del cine mexicano que es fabulosa, que es grandiosa, que realmente es la que a mí más me gusta. Están los años 50. Para muchos, los años 50, 40, la época de oro del cine mexicano es la mejor época del cine. Mucha gente coincide con eso. Yo no les quito razón, porque finalmente pues es una época muy padre, es una época muy entrañable, con grandes actores, ¿no? Los hermanos Soler, el Pedro Infante, Sara García, Manuel Medel, montones de actores muy buenos, algunos no tan buenos, pero que ahí andaban, ¿no? Que hacían muchísimas películas también, Miroslava, y grandes directores también, ¿no? Bueno, ahí nació Roberto Gabaldón y Gabriel Figueroa, y hay grandes personajes del cine mexicano de la época de oro. Los 80, porque algunos pensarán, bueno, si tu época menos favorita es esta, ¿qué me dices de los 80 cuando había mucho cine de ficheras y mucho cine así cutre y de albures? Bueno, sí, había un cine cutre, de ficheras, de sexicomedia, de comediantes llevados al cine, pero en ese cine era muy, muy honesto, en el sentido de que ese cine retrataba una faceta del mexicano muy auténtica y muy real y muy tangible, que era pues el tipo de barrio, ¿no? Que pues sí, hacían que pues, albañiles, hacían carniceros, hacían mecánicos, pero eran actores a los que además les entendías y les creías que realmente eran esos personajes. Y había historias que pues eran simples, eran historias muy simples. Era el tipo humilde que quería, pues, no sé, sobresalir o salir de la pobreza, o enamorarse de una chica muy guapa, ¿no? Porque al final de cuentas son eh, situaciones reales, ¿no? Es algo en lo que están dentro del contexto del mexicano promedio, ¿no? Y bueno, creo que por lo menos en ese sentido sí había muchas cosas muy basura, ¿no? Muchísimas. Pero incluso hasta el cine cutre, el cine malhechón, el cine que se hacía nada más por divertimento, el video home, que nada más se proyectaba en cines del interior de la república o de la provincia, como le quieran llamar, para no ofender a nadie. Pero era un cine honesto, era un cine que no estaba pretendiendo ser nada, ni tener mensaje, ni ser rompedor, ¿no? Transgresor, ¿no? Para nada, era un cine que pues, buscaba divertir y lo lograba.
Ese era su cometido. Pero bueno, la época que a mí más me gusta del cine mexicano, la que para mí es la verdadera época de oro del cine mexicano, es la época que comprende desde 1970 a 1978, 79. Incluso creo que hay reminiscencias de ese muy buen cine que hubo en los años 70 y en los años 80, con muchos buenos ejemplos, ¿no? El trabajo que, bueno, en 1970 hubo películas como El lugar sin límites de Arturo Ripstein, perdón, la pronunciación alemana. El lugar sin límites de Arturo Ripstein es la época en la que también hizo ¿cómo se llama esta película? El castillo de la pureza. Arturo Ripstein. Esta película, Fe, Esperanza y Caridad, yo se las recomiendo que la busquen. Fue la época en la que se hizo El Topo, que si bien Jodorowsky no es una persona que a mí me agrade mucho, creo que El Topo, y si lo hubiera hecho otro actor también hubiera sido mejor, pero creo que El Topo es un gran logro del cine, ya que finalmente es cine mexicano. Él es chileno y vive en Francia, pero esta película la hizo en México con mexicanos y creo que es un gran logro del cine mexicano y creo que es una gran película mexicana. Está Canoa, que es una película crudísima, es una película muy fuerte. Está La Pando, está La Pasión según Berenice, está Cadena Perpetua, Mecánica Nacional, está esta película, híjole, yo les recomiendo una película que se llama Reed, México Insurgente, que también es de los años 70. Casta Divina, que creo que es uno de los mejores papeles de don Ignacio López Tarso. Bueno, pues hay muchas, ¿no? La Choca, Naufragio, Las Poquianchis. Fue la época en la que florecieron directores como Jaime Humberto Hermosillo, la época en la que nació José Estrada, ¿no? En la época en la que vimos a Ripstein, que todavía le quedaba muchísima pila a otros directores que ya estaban un poquito mayores, como Luis Alcoriza. Había grandísimos directores y grandísimos actores también. Fue la época en la que florecieron las carreras de gente como María Rojo o como Blanca Guerra, ¿no? La mejor época de José Alonso, de Gonzalo Vega. Híjole, hay muchísimas cosas que se pueden decir del cine de los años 70. Yo creo que es la mejor época del cine. Tres mujeres en la hoguera, es decir, había un cine en los años 70 que sí era ya transgresor, ¿no? Que curioso, porque ya era un cine que ya no estaba en manos de estas grandes productoras de Hollywood, ya estaba en manos del Estado. Las grandes productoras ya se habían ido en los años 60 y el cine entonces había sido empezado a ser producido o financiado por el gobierno y, bueno, por el Estado, para decirlo propiamente, y a pesar de eso no existía un control férreo sobre la producción. Había una libertad de creación, no había censura, o si la había era muchísimo menos de lo que había en los años 60 y 50. Se podía hablar como hablaba la gente, se podía decir groserías, habían desnudos porque habían desnudos y estaban perfectamente justificados y tenían que ver con la historia. Había una nueva forma de contar las cosas, había una forma incluso hasta cruda de mostrar la realidad del mexicano, ¿no? Que más adelante todavía se vio en el cine mexicano con el mismo José Estrada, por ejemplo, con Mexicano Tú Puedes, de 1984 me parece que es. Estas Ruinas que ves, que es una novela de Jorge Ibargüengoitia en el 1979, con Julián Pastor como director, que también es una gran película. Lo que importa es vivir, protagonizada por el mejor actor de México para mi gusto, que es Gonzalo Vega, y por Luis Alcoriza. Ahí está también el trabajo de Alejandro Galindo,
que, que tuvo también una gran cantidad de películas, que es uno de estos directores que no tienen tanta prensa, o no la tuvieron tanto, bueno, en la actualidad no tienen tanta prensa, pero también fue un director muy importante, con grandes películas. Yo les recomiendo de Alejandro Galindo, Ante el cadáver de un líder. En fin, me gustaría hacer como una serie en esta sección que se llama Lo que no te cuentan del mundo del espectáculo. Hacerles una serie de recomendaciones. Les recomiendo también Rapiña, Cascabel, Más negro que la noche, Presagio, La vida inútil de Tito Pérez, pero la versión que interpretó Ignacio López Tarso, Brazo de oro, Bellas de noche, que esa ya es un poquito, ya entra dentro un poquito del cine cutre, pero tenía todavía una calidad, ¿no? Para contar. Las puertas del paraíso, En la trampa con José Alonso también. Bueno, realmente para mí es la mejor época, aunque realmente no hubo tantas películas como en los años 50, 60, en que hubo una cantidad enorme de películas. Creo que la cúspide en cuanto a calidad del cine mexicano fue en los años 70. Yo les recomiendo muchísimo que vean estas piezas, porque hay muchísimo que ver. Las películas de Luis Alcoriza, de verdad, no las pierdan. Es un director español que mucha gente añora a Luis Buñuel, ¿no? Pero creo que Luis Alcoriza hizo muchas más películas y con mucho más riesgo incluso a la hora de hacerlas, ¿no? Y algunas con muy pocos recursos, llenas de grandes actores, pero con pocos recursos, y sin embargo grandísimas películas extraordinarias. Vean cine mexicano, vean ese cine mexicano, no este cine mexicano que hay ahorita, que es de verdad espantoso, salvo de nuevo sus honrosas excepciones. Pero creo que lo último bueno que he visto fue Ya no estoy aquí, y antes de eso fue Roma, y por ahí debe de haber un par de películas más en estos 2 últimos años que se me están brincando. Pero de nuevo, vean cine mexicano, vean el cine de los 70, vean el cine de cualquier época, de verdad. El cine mexicano tiene de verdad muy buenas cosas, muy buenos exponentes, pero creo que la mejor etapa fue justamente entre 1970 y 1979. Espero que les haya gustado. Yo soy Zárate el Califa. Nos vemos.